Aprendiendo a emprender, hoy con nuestro invitado especial, Ramón Daza. Bienvenidos, esto es Proactive. Muchos emprendedores no saben cómo iniciar sus actividades, cómo empezar a realizar su propio emprendimiento y se ven con muchísimas limitaciones. Hoy tengo una experiencia de vida que seguramente les va a encantar y quiero agradecerle públicamente, por supuesto, su presencia acá. Ramón Daza con nosotros. Ramón, qué gusto tenerte acá en el podcast para que nos puedas relatar un poco acerca de tu historia, de cómo ha sido ese crecimiento, cómo ha sido empezando esta actividad. Mucha gente dice, no, es que yo no tengo dinero, el Ramón de repente ya era acomodado, tenía plata y podía hacer las cosas, yo no. ¿Cómo lo hiciste tú? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Creo que estos espacios de comunicación son importantísimos para poder compartir justamente lo que tú comentas, experiencias e historias que muchos ven son personalísimas, pero nos pueden sorprender. Bueno, yo, para empezar, soy administrador de empresas del año 98 de la Universidad Católica. Entré a estudiar Derecho primero, pero bueno, eso me duró un día, ¿no? Ahí dice, no es lo mío. Hasta que mi señora madre me llamó y me dijo, vente un cachito, ¿no? Yeah. Esta es la percepción que yo tengo de ti, y de verdad que mi madre me convenció, a pesar de que toda mi familia es de ¿Qué veía tu mamá en ti? Que no veía de repente para que entres a la carrera legal. Le gustaba el tema de liderazgo y siempre me gustaba hacer negocios desde chiquito, ¿no? ¿Qué hacías? Vamos desde pequeño. Yo lo primero que hacía era ahorrar, esperaba bastantes meses para comprarme algunos juguetes que me gustaban, especialmente los de armar, ¿cierto? Pero definitivamente tengo una fijación en el tema de ahorrar para poder disfrutar más y más adelante. Entonces, en segundo lugar, es decir, Boy Scout. Durante 6 años me gusta mucho el tema de liderazgo y el trabajar en equipo. Claro. Entonces, probablemente... Claro. Oye, eso se ha perdido. Hoy por hoy ya no veo muchos grupos de scouts como antes había. Bueno, creo que sí. Creo que hay, están ahí. Creo que hace poco ya había un par de jamborees. Yo particularmente estaba en los Boy Scouts del Loyola y del San Agustín. Siempre motivado por las chicas, digamos, ¿no? Entonces, era el punto de atracción de repente. Pero... Así es. Y bueno, termino mi carrera e hice mi tesis en costos, ¿no? Que realmente era una de las materias más complicadas, sí. ¿No? Costos unos y costos dos. Y la hice en la industria de la harina y la industria del fideo. Era muy complicado que todas costeaban hasta por corte de fideo, digamos. Claro. Y realmente me gustó mucho esto, me volví creo yo, un experto en el Excel, porque en nuestras épocas, acuérdate, tener una computadora era un tabú. Sí, ¿no? Sí. Logramos tener una y definitivamente aprendimos el tema del Excel, las planillas electrónicas, el tema de las proyecciones, los cálculos, cómo tú podías proyectar la demanda y la oferta. Entonces, realmente fue una experiencia muy, muy intensa, muy interesante. Y a raíz de esto, una vez que me titulo a los días, hubo la oportunidad de comprar una pequeña fábrica de fideos y de verdad no tenía el dinero para comprarla, además que no eran decenas de miles, la fábrica estaba en $2,000, una pequeña fabriquita con sus moledoras y mezcladoras, y tomé la decisión de comprarla. Empecé a estudiar un poco ya con la experiencia que tenía, los procesos, y empecé a hacer fideos del pueblo yo, ¿no? Ya. Y la verdad es que entonces sí que vienen medio amarrados. Exactamente, que parecen nidos de sí, ave, los ¿no? nidos, ¿no? Con los que se hace habitualmente para los que viven en Cochabamba, el fideusucho. El fideusucho, ¿no? Luego empezamos a hacer cortes y empezamos a hacer tapas de empanadas y empezamos a innovar. Y la verdad que todo esto duró alrededor de un año. Invertí con las ganancias algo más de máquinas para hacer deshidratados dentro de la propia empresa. Y mira, la verdad es que la pude vender al $2,5 y con eso pues pude pagar el nacimiento y el parto de mi hijo mayor, ¿no? Entonces, o sea, fuiste papá hola, a los 25. Muy bien, a los 25 años, este año ya, hace unos días se cumplió 25 años de matrimonio. Caramba. O sea que ahí estamos. Entonces, fue una experiencia lindísima, no fue fácil porque fue el año 99, el país estaba en muy mala situación económica y vino una de las crisis más grandes que tuvo el país en términos económicos y de liquidez. Y se dio la oportunidad, pues, a continuación de probar la administración en una empresa de muebles. Yo fui gerente administrativo financiero a mis 24 años, pero no tuve problemas en pegar paredes, en hacer muebles, en aprender del negocio. La verdad es que nunca me costó el tema
Si tenía que barrer, lo hacía, y el momento gerentar de la misma manera. Y la verdad es que la mejor escuela, Giovanni, es la humildad y las ganas de aprender. Y cuando uno no sabe algo, tiene que investigar. Antes no teníamos el internet. Ahora tenemos una herramienta, pero poderosísima en las manos. Tenías que ir a la universidad a prestarte 20 libros. Y hoy día estás a un clic, y ahora con la inteligencia artificial tú le preguntas sin necesidad de escribir y te da 20 respuestas. Sí. Entonces, creo hoy más que nunca que todos deberíamos tener esa parte de emprendedurismo. Y en Bolivia más todavía, y en Cochabamba con mayor razón, te explico por qué. Son 150,000 egresados de las diferentes universidades y centros intermedios de capacitación, y cada año hay trabajo para 30,000, y 120,000 no. Por lo tanto, estás obligado a ser un pequeño empresario. Pequeño emprendedor. Y ser un emprendedor para subsistir. Y yo te comento que he tenido la dicha de conocer a mucha gente exitosísima, y de la misma manera darte algunas estadísticas. El 75% de los emprendedores no llega al año del emprendimiento. Y ahí tenemos que empezar a preguntarnos el por qué. Entonces, y gran parte de esto son las condiciones tributarias, las condiciones que tiene que tener un emprendedor. Entendamos de que no es lo mismo tener una fábrica de 10 años que una de algunos meses. Claro. Entonces, tiene que existir condiciones distintas para emprender. Pero te insisto y te repito, hoy más que nunca, no voy a decir que es más fácil, pero creo que la voluntad y el tema de la investigación, en especial si se combinan hoy, te pueden dar resultados más rápidos. Claro, y el tema del emprendedurismo es complicado, como tú lo mencionabas, el tema legal, impositivo y todo, realmente es un modelo muy, muy tosco, muy asesino de repente a las pequeñas empresas, porque uno cuando quiere invertir o quiere empezar a hacer algo no tiene pues recursos, entonces empieza a prestarse, de repente hace ya su balance de apertura, tiene su constitución, y de repente vas haciendo números y casi un promedio de $1,000 solamente en papeleo, y no has invertido nada todavía en el negocio como tal. Entonces eso mucha gente hace que se corra y busquen la comodidad de ser dependientes, que no está mal, porque de repente inicialmente puedes capitalizar para luego invertir, pero el tema es de que tenemos que analizar el tema de políticas y leyes para apoyar a estos emprendedores. Me encanta mucho el ejemplo de Paraguay, cómo Paraguay se empezó a robar a todos los empresarios bolivianos por facilidades, créditos blandos, facilidades de impositivas, creo que 5 años de exención de impuestos hasta que tu negocio se estabilice y empiece a funcionar, y acá te revientan de entrada. En la anterior semana estaba haciendo una modificación al objeto de la Constitución, que hay que registrarlo en CEPREC, que hay que hacer un documento con el abogado, notariarlo, llevarlo a CEPREC. En CEPREC dice, no, está mal esto, hay que volverlo a subsanar, hay que volver a meter, ya está bien, ahora vas a impuestos, usted tiene que habilitar, no, hay que hacer inspección primero. Y es una serie de obstáculos que realmente te frenan, y el emprendedor obviamente muchas veces, como ahora tenemos una generación que es muy inmediatista, dice, nada, ¿para qué quería esto? Ya no quieren. Claro, el resultado de lo que tú comentas es que el 86% de los emprendimientos en el país no son formales, están en la informalidad. Y eso les daña al país. Correcto, y el 16% somos quienes pagamos impuestos, aportamos a la seguridad de corto y de largo plazo, y la mayor carga fiscal está en nosotros. Entonces, creo yo que tiene que existir leyes facilitadoras, especialmente para quienes inician los negocios. Me gusta el ejemplo que das del Paraguay, pero yo te puedo asegurar que el país con un par de leyes importantes podría capturar muchísima inversión extranjera, que no solo te trae dinero, la inversión extranjera te trae tecnología, claro, te trae las mejores prácticas profesionales, apertura de nuevos mercados y definitivamente la generación de fuentes de empleo. Yo soy un convencido, y ahora más que nunca, que gran parte de la respuesta a la nueva economía que requiere el país es la inversión extranjera y obviamente la inversión privada nacional. Entonces, y creo yo que en adelante la economía va a ser mixta, por lo tanto, gran parte de esa economía va a depender de los emprendedores. Claro, no, de hecho, muy seguro de ello. Pero a ver, Ramón, retomando nuestra historia acá, comienzas esta empresa de fideos, la vendes, entras ya también a ser un empleado. ¿Ves alguna diferencia ahí que te vuelve a motivar a generar negocio propio? Es interesante porque cuando tú eres un empleado, en este caso yo entré como gerente financiero, tuve realmente la suerte de entrar a una pyme, como es la mayoría en el país, pequeñas y medianas
empresas, pude llegar a gerentar esta empresa que realmente hacía muebles de altísima calidad, de fibra, de vidrio y de cuero, y era una empresa que vestía restaurantes, ¿no? Caramba. Te hablo del año 2000. Fue interesante porque aprendí a lo que no tienes que hacer. Aprendí el tema de... Y lo que se perdía no era tu plata, digamos. Correcto. No, y en realidad es porque esta empresa no tenía recursos, yo tenía que conseguirlos de la banca. Mira, ya. ¿No es cierto? Pero a intereses altísimos y realmente era imposible cubrirlos. O temas que definitivamente te enseñan a lo largo del camino. Y me acuerdo bien, no me pagaban ni sueldo durante 6 meses. Wow. ¿No es cierto? Pero ahí empiezas a valorar un poco tu tiempo. Al final de cuentas, el mayor capital que tú tienes, y de verdad lo digo en el tema económico, es tu vida. Sí. Es tu propia vida, porque en tu tiempo tú produces. Y me acuerdo bien que ese año se abren las telecomunicaciones en Bolivia, y fue realmente una de las mejores experiencias que tuve en el ámbito laboral, de dependiente y de independiente. Me postulé a una empresa nueva del área de distancia, porque antes solo existía el 10 de Entel, si ustedes se acuerdan. Sí, claro. Y bueno, llegábamos a hacer 22 códigos del área de distancia, y yo pude trabajar en una de ellas. Mi perfil era financiero, pero me contratan para el área de ventas. Yo me acuerdo bien que en esas épocas el tema de ser vendedor era, pucha, qué pena, ahí te iba mal en la vida, ¿no? Claro. Y realmente descubrí que más bien todo lo contrario, es el vendedor quien genera oportunidades e ingresos nuevos para las compañías. Aprendí a vender, aprendí a conquistar al cliente, y ahí me empezó a ver un capacitador como un gerente de más de 400 personas a lo largo de esos 10 años de dependiente. Pude viajar por todo el país, abrir sucursales por todo el país. La empresa estaba en quiebra técnica, la pudimos sacar adelante. Y realmente fue interesante, importante y muy marcante en mi vida, porque realmente uno tiene talentos que a veces no los termina de descubrir, pero en todo caso, cuando viene la parte crítica, bueno, tienes que sacar pues energía y talento. Y dentro de esta experiencia, Ramón, ¿cuál crees que ha sido la clave que has tenido que te ha permitido sacar? Porque hay claves, de repente, no sé, alianzas estratégicas, algún amigo. Pues yo lo cambié el tema, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. Yo digo, dime cuántos amigos tienes y te diré quién eres, porque creo que la parte de amistad y esos vínculos te pueden llevar muy arriba. Qué importante tu pregunta, Giovanni. Yo creo que es una mixtura, y la respuesta es multivariable. Yo creo mucho y me gusta mucho Roberto Carlos, especialmente la canción que dice: yo quiero tener 1 millón de amigos. El que tiene 1 millón de amigos es millonario. Te lo digo así. Hay que saber llevarse bien con todos, incluyendo aquellos que no son tus fans, pero hay que ciertamente ser diplomático, y quienes no se complementen contigo, simplemente aléjate un par de pasos, ¿no? Para poder también tener tu espacio. Lo segundo, tienen que existir modelos de negocios, a lo que yo he aprendido. Una empresa no solo puede tener un precio, salvo que este sea regulado. Tienes que tener un multiprecio, multicanal, y lo más importante, no es qué vendas, sino a quién. Es el tema de la segmentación, de saber conocer a tus futuros amigos, que son tus clientes, saber entender qué es lo que hacen, qué es lo que viven y qué requieren de ti, incluyendo la capacidad de pago. Y me acuerdo bien cuando me nombraron gerente nacional de ventas de esta compañía. Esta compañía tenía 2 precios, yo llegué a tener 23 para diferentes segmentos, ¿no? Claro. Subsegmentamos el mercado justamente en 23 nichos y logramos conquistarlo. No pretendíamos ser los líderes, pero sí éramos los líderes en nuestro segmento. No nos cruzamos mucho con la competencia, y definitivamente fue uno de los primeros conceptos que aprendí, que son los océanos azules. ¿Quieres que te vaya bien y rápido? Búscate un lugar donde no haya mucha competencia y crea un nuevo producto. Tienes que ser diferente. En marketing tú sabes que hay las 2 formas de conquistar mercados, que es por precio o por diferenciación. Y realmente leí un libro hermosísimo, y más o menos el título era: cualquier idiota puede bajar el precio. Ay, no, entonces voy por diferenciación ya. Pero lógico, o sea, bajar el precio es sencillo. Claro, obviamente está dentro de las mismas 4 variables del marketing. Te dicen producto, precio, plaza, promoción, ¿no? Y te dicen, no toques precio, todavía es lo peor que puedes hacer, porque tus márgenes se pueden caer. ¿Y por qué vender menos que la competencia o más barato que la competencia? Ponte al mismo nivel. Exactamente, qué interesante lo que dices. Justamente ese tema de los márgenes, que para mí es algo sagrado, ¿no es cierto? Los márgenes son, al final de cuentas, los que mantienen a la empresa. Y no estoy hablando de utilidad, estamos hablando de
el margen de contribución variable. Los administradores de empresas me entenderán que es el precio menos el costo variable unitario, viene tu margen de contribución unitaria, donde nace el precio de equilibrio. Bueno, de verdad, yo sé que los emprendedores me entienden perfectamente. Esto no es esoterismo, es absolutamente teoría de costos. Tú tienes que aprender a cubrir tus costos, tus volúmenes, tus costos fijos y tus costos variables, tus ingresos y costos marginales, tu utilidad incremental y definitivamente también todo lo que es la teoría de ley de rendimientos decrecientes. Entonces, son todos estos elementos que un emprendedor tiene que saber para no jugar a la ruleta y si hacer negocios, ¿no es cierto? Entonces, tus capacidades diferenciadoras, justamente, ¿en qué te diferencia la competencia, no? ¿Por qué te tiene que comprar a ti? ¿Quién es tu mercado objetivo? Y ahí empecé a entender de que un negocio, en el fondo, es un modelo de negocio. En realidad, que tiene que responder 9 preguntas, si me permites. Adelante, por favor. La primera es, ¿a quién le vas a dar tu propuesta de valor? Porque tú no vendes productos, tú vendes valor. Lo que tú traspasas es valor y se te da dinero en cambio. El segundo elemento es, ¿cuál es tu propuesta de valor? Yo siempre lo veo como un regalo, ¿no es cierto?, en tus manos. ¿Qué es lo que tú vas a entregar a ese segmento? El tercer punto que hay que saber responder es cómo llegas a tu mercado objetivo. Y el cuarto, cómo lo fidelizas, porque debemos entender de que, y ese es un gran corazón, ¿no? La fidelización es la recompra. O sea, si yo quisiera solo verte por única vez, te vendo un encendedor en mal estado, en 100 bolivianos si es que me lo compras, y no te veo más, y si funciona, qué bien por ti. No, la fidelización viene con el tema de la recompra. Yo te veo todos los meses, o todos los días, o todas las semanas, y te vuelvo a comprar ese producto y otros más. El siguiente elemento es, ¿cuáles son las actividades clave que tienes que hacer todos los días para poder entregar esa propuesta de valor? El siguiente elemento es, ¿qué recursos requieres para tú garantizar que tu propuesta de valor va a satisfacer a tu mercado objetivo? Y recién viene el tema de costos y precio. Yo particularmente, con el 90% de los emprendedores que hablo, van directamente al costo-precio. Me cuesta tanto y por lo tanto lo vendo a tanto, y como mi competencia lo vende a 10 y yo lo vendo a 9.50 y me pongo al lado. Y no analizar nada. Exactamente. Entonces, son 9 preguntas las cuales hay que responder. Es un modelo Business Canvas, más o menos, ¿no? Exactamente. Este es un Business Canvas que me gusta mucho, es uno de los que aplico, donde el cliente está al centro de todo el modelo de negocio. Sí, sin duda alguna, algo muy interesante. Aplicas todos estos conocimientos, llegas a la gerencia de esta empresa. Posterior a ello, ¿qué hace? Y porque te hemos visto ya en la tele representando instituciones muy importantes como la ICAM, hoy por hoy te veo muy unido ya a la Federación de Empresarios Privados. Así es. Bueno, esto ocurre en el año 2016, yo ya tenía 6 años de independiente. Yo en el año 2010 tomé la decisión de independizarme y empecé a hacer algunos negocios tecnológicos online, la verdad, y empecé a leer un poco el tema de lo que son los influencers y la segmentación en los diferentes tipos de plataforma. Me acuerdo bien que el Facebook era casi el monopolio. Hoy tienes más de 7 plataformas y hoy día para mí creo que el mayor boom es el TikTok para el macrosegmento, el Facebook para gente mayor, hasta los 60 y tantos años. Ya se segmentó hasta eso, ¿no? Ya está segmentado. El tema del Instagram, bueno, gente hasta los 35, entonces vamos a llegar a entender justamente lo que yo te decía al principio, segmentar. No importa muchas veces lo que tú quieras vender al principio, lo importante es saber a qué segmento tú te vas a servir. Entonces, esos 6 años ya de independiente me permitieron tener lo más importante que debemos tener cualquier profesional y ser humano, es tiempo. Y al tener un poco más de tiempo, 2-3 horas más por día, porque uno ya aprende a delegar y capacita mucho y motiva mucho a su personal, justamente para que tú a cambio puedas tener tiempo, es que decidí entrar a los gremios inspirado un poco en el tema familiar. Mi abuelo Ernesto Daza Ondarza muere siendo rector de San Simón y años antes presidente de la Cámara de Industria. Y mi bisabuelo Juan de la Cruz Torres, o mi tatarabuelo Juan de la Cruz Torres, fundó la Cámara de Comercio, que en ese entonces se llamaba Círculo Comercial, juntamente con su hijo político Ramón Rivera. Hay una avenida ahí, por eso viene mi nombre. Inspirado en eso, en gente que realmente quería el desarrollo económico de Cochabamba mediante la industria y mediante el comercio. Y esta gente también fue política. Ramón Rivero
fue presidente del Consejo Municipal, fue alcalde, y en su gestión nace la carretera al Beni, que es uno de mis propósitos, 125 años, wow. Que es uno de mis fijaciones en el tema de infraestructura. Cochabamba, que está al centro del país, tiene que comunicarse con el norte boliviano para llegar al Brasil, que es uno de los mercados más importantes que tenemos. Entonces me puse a leer mucha historia. Mi papá Ernesto Daza fue alcalde de Cochabamba a sus 28 años, fue oficial mayor de Humberto Coronel. Entonces mucha escuela, mucho aprendizaje visual de mi parte. Me acuerdo bien que yo tenía 5 años cuando mi papá fue alcalde, mi tío Ramón fue el último prefecto de Cochabamba, elegido por Rodríguez Bercé, ¿no es cierto? Entonces, muchos ejemplos en el ámbito político, pero en especial en el ámbito económico. Me inspiré mucho leyendo todas las actas de cómo funcionaban los directores, que realmente eran de lujo, o cómo llega el tranvía, o cómo se invita a los alemanes para que traigan los Junkers por parte de empresarios bolivianos, y no crees que les sobraba dinero, o sea, y se prestaban dinero de afuera y tenían que definitivamente mediante las libras esterlinas, que eran, antes no había dólares, eran libras esterlinas, empezar a generar economía y esta red que te permite tener tecnología. Entonces son temas que no han cambiado. No te ves la revolución industrial con el tema de las locomotoras, cuando empieza a revolucionar la economía agraria o feudal, sí, ¿no es cierto? Entonces hoy día estamos en la cuarta revolución industrial. Entonces, y nosotros no podemos estar fuera de lo que es la productividad. Ahí decidí entrar a los gremios. Hoy ya tengo 8 años en los gremios, y empecé de director suplente, tesorero y presidente. Me nombran presidente el año de la pandemia. Me acuerdo bien que me nombran el 9 de marzo y el 12 de marzo el país se cierra por la pandemia. Y yo, ¿qué hago? Todos los días me llamaban todos los industriales para decir: necesito transportarme, hay provisión del tema de lo que es el transporte. Claro. Entonces tuve que empezar a hacer gestiones con viceministros, intenté hablar con los alcaldes aquí, qué sé yo, te hablo del año 2019-2020, y empezamos a conseguir permisos de tránsito para empresas importantes como la PIL. Oye, tenían que recoger pues la leche, claro, o la Coca-Cola, o los jugos, o el agua, o los alimentos, y realmente logramos una gestión, lo digo con mucha modestia, exitosísima, porque la industria no le falló a Cochabamba, no le falló al país. Aprovisionamos los mercados y las familias, incluso nos permitían ir a diferentes urbanizaciones para vender de manera directa los alimentos. Entonces la gente pudo acceder directamente a los alimentos. Y ahí realmente empecé a descubrir la importancia de la institucionalidad, Giovanni, en el empresario, en el emprendedor. El empresario es un emprendedor. ¿Tú le recomendarías a cualquier emprendedor el afiliarse a una de estas instituciones? Por supuesto que sí, y por muchos elementos. Uno de ellos es la formalidad, el otro de ellos es que ninguno de nosotros es mejor que todos nosotros juntos. En el fondo, un empresario también es un sindicato de empresarios. Claro. Cuando yo pasé un par de cursos con la OIT, con italianos, me acuerdo, en línea, porque no podíamos tener reuniones físicas. Justamente el año 2020 quería entender mucho más el tema de qué es lo que es ser un líder empresarial. Lo mismo, somos un sindicato de empresarios que lo que queremos es promover y proteger nuestras inversiones, pero con obviamente todos los equilibrios y el respeto a las leyes laborales, sin que existan extremos como los que hoy existen, ¿no? Entonces invité a toda mi directorio a pasar un curso de lo que es un diplomado en lo que son gremios, y aquí vieron la segunda lección. Todos tenemos que ver el mismo idioma para que tú puedas realmente generar proyecciones. Y ahí nace la ICAM. La ICAM nace de la fusión de la Cámara de Industria, fundada en 1938 después de la Guerra del Chaco, y la Cámara de Comercio, fundada en 1922 después de la Guerra del Pacífico, años después. Las cámaras siempre han nacido en respuesta a pérdidas territoriales, y es una respuesta al orgullo nacionalista de proteger lo nuestro y de decir: no nos vamos a dejar. Y la respuesta fue empresarial, mediante lo que es la industrialización del país y tener un mejor comercio. El contrabando comienza, y eso lo leo en las actas, que son riquísimas, y ojalá que algún día hagamos un libro de esto,
cuando se inaugura el puerto de Arica en 1964. Y justamente mi abuelito Ernesto era presidente de la Cámara de Industria porque tenemos la viña Muyurina. Mi familia tenía varias industrias, la viña Muyurina, vinos, conservas y frutas al jugo. Todo el Cerro San Pedro estaba con muchos frutales y traíamos nosotros las latas y el coque que se le llamaba de lo que es Inglaterra. Y yo me acuerdo bien que todavía llegué a lavar botellas, porque no había fábrica de botellas en el país. Las lavamos con cascajo y las llenábamos de vino. Entonces, y las vendíamos a las minas porque la economía, Jovan, era absolutamente minera. Entonces, he podido probar todavía esta Cochabamba industrial de antaño y también de presente. No hay semana que yo no visite una industria. Por ejemplo, la anterior semana hemos estado en Frutal. El día de mañana vamos a estar en Cobose. Y toda la costumbre, siendo presidente o no, de visitar una fábrica o una empresa mediana o grande una vez a la semana. Escuchar al gerente o al directorio para poder colaborar, pero al final de cuentas también somos pares y es importante ver la transversalidad de cómo podemos salir adelante. Entonces, decido entrar a los gremios inspirado un poco por la familia, no te miento, pero después ya con luz propia, entendiendo ya un poco más la realidad de la época, pero todas las épocas son distintas. Se nos tocó la pandemia, muy difícil, pero creo que logramos vencerla y no hablo del tema de la salud, porque eso no dependió de nosotros, sino en el tema de poder unir a los industriales y a los comerciantes, que no fue idea mía. Son 60 años de intentos de fusión, 60 años entre la Cámara de Industria y Comercio, pero rápidamente logramos hacerla con el objetivo, obviamente, de tener la institucionalidad. Llegamos a entender que instituciones fuertes pueden influir en políticas de desarrollo, pueden influir en las autoridades por el respeto, pueden influir justamente en otros no asociados para que cada vez seamos mayor masa crítica y podamos de alguna manera exigir condiciones que nos permitan desarrollarnos y desarrollar al país, porque al final de cuentas de esto se trata. Y bueno, fui el último presidente de la Cámara de Industria. Fui el presidente elegido de transición por todo el directorio de la ICAM y fui el primer presidente elegido por voto directo de nuestros más de 1000 asociados del ICAM. Esto ocurrió hasta el año 2022. Ya la familia me dijo, hasta ahí está bien, le has dado todo tu tiempo a la institucionalidad y existe el ICAM. Y definitivamente creo que logramos el propósito con una cámara fuerte, una cámara admirable, una cámara que además hicimos el trato interno de un año comercio, un año industria. Ojalá que esto se respete. Hablo de la presidencia y que los directores tienen que ser equilibrados, porque hay que entender que hay intereses de los industriales y de la parte comercial. Y hoy estoy colaborando ya han pasado un par de años ya. Y he podido cumplir con varios temas pendientes que tenía con la familia y obviamente con mi empresa, con un par de empresas que tengo. Y el actual presidente Juan Pablo Demer me invitó, además a sugerencia de un expresidente de la Federación, el ingeniero Antesana, de poder ser parte de la Federación como asesor general. Y la verdad es que me encantó la idea. Hoy por hoy ahí. La Federación ya tiene una visión no tanto de un sector económico, sino de todos los sectores económicos, y tiene un rol político económico. En realidad, el rol de la Federación es representar políticamente a todos los sectores en todo lo que es el tema económico. Bueno, ahí estamos, Ramón. Hoy una historia realmente riquísima y seguramente necesitamos un programa más para poderla abordar, pero de verdad muy contento de tenerte acá, agradecido por que hayas aceptado nuestra invitación y que estés compartiendo con el público esto que es muy tuyo, tus momentos bonitos en este caso dentro de lo que ha sido tu crecimiento personal. Hoy por hoy con una familia también consolidada. Me gusta mucho escuchar eso porque creo que eres uno de los pocos empresarios que mantiene un matrimonio estable. 25 años, ya me lo mencionabas. Habitualmente es bien complicado el llevar negocio y llevar familia. Siempre se habla de un equilibrio, pero es un equilibrio que es muy complicado de encontrar y tú lo has logrado.
Por el momento estamos bien ahí. Entonces mis felicitaciones, Ramón, muchísimas gracias de verdad, y vamos a estarte invitando en otra. Ya por tiempo ya no le pido los 3 consejos para ustedes porque ya se nos ve el tiempo. Ramón Daza con nosotros, muchísimas gracias. A ustedes, Giovanni, la verdad es que acepto tu próxima invitación. Me va a gustar hablar de Cochabamba y los proyectos. Claro, qué importante. Nos tienen que unir a los cochabambinos en temas de infraestructura carretera y sobre todo de comercio y exportación. Me gustaría hablar mucho acerca de lo que le interesa al emprendedor, sectores en los cuales sería bueno invertir para que tú te veas beneficiado obviamente de aquí a poquito y puedas estar haciendo una inversión correcta y pues puedas estar trepando muy fácilmente o muy rápido dentro de lo que es este mundo empresarial. Ramón, muchísimas gracias. Nos vemos de acá 7 días nuevamente en Proactive. Muchísimas gracias. Chao.